Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este tercero y último video de esta serie que estamos viendo en este tiempo de la enseñanza del daño y del poder oculto que existe detrás de las artes marciales y del yoga. Ya vimos los primeros dos videos. En el primero vimos algunos ejemplos de los libros, las conferencias, y de las cosas grandes que está haciendo Dios con el siervo Vito Rallo y también con Eric Wilson, dos hombres que estuvieron inmersos en las artes marciales hasta ser maestros catedráticos y llegar a puestos importantes como cintas negras y ser muy seguidos y conocer el poder sobrenatural del enemigo con el chi, con el poder interno, con la meditación y todas esas fuerzas que usa Satanás. Y que Dios los liberó de eso y les demostró la verdad en el Espíritu y con la Biblia, para que ahora ellos estén hablando a la iglesia de Cristo, porque el mundo no cree en las cosas de Dios, aún y los cristianos que son de religión no creen, porque no conocen a Dios, pero los que conocen a Dios en espíritu y en verdad, hay unos que son engañados por falta de discernimiento espiritual, por no meterse fuerte con Dios en ayuno, en oración, en lectura, realmente consagrar su vida a Cristo, y por eso son engañados, y para ellos Dios les está mandando esta palabra a través de este testimonio de estos siervos que fueron rescatados de esta terrible situación. Y ya en el segundo video vimos el testimonio hermoso que Dios hizo en la vida de Eric Wilson, cómo desde niño en el divorcio de sus padres empezó todo, y luego cuando ingresó a esa escuela de artes marciales, y luego cuando llegó a cinta negra y donde ya vio todo el poder de Satanás que estaba dentro de él, que ya ni las maderas ni nada le podían hacer daño en su cuerpo, nada de los golpes, y Dios lo liberó de todo eso porque le mostró que aunque fuera cristiano y aunque asistiera a la iglesia iba directo al infierno. Y ya él ahora se dedica a enseñar y a dar películas como El Dragón Revelado, que habla de todas estas cosas que engaña a Satanás. Y ya en este tercer estudio hablaremos de cuestiones básicas de lo que la historia, de lo que la ciencia humana cree, de lo que vemos en Wikipedia, lo que vemos en Internet, del budismo zen, del origen del hinduismo y de todas estas cosas para cerrar ya todo el círculo de esta enseñanza, para que nos quede claro que todas estas prácticas no provienen de Dios, sino provienen del enemigo de nuestras almas, Satanás, y para que escapemos a tiempo. Mientras tengamos tiempo, porque Dios nos está advirtiendo de que hay un grave peligro todos los cristianos que estén dentro de estas prácticas. Vamos a iniciar con el estudio. En Internet nos dice la Wikipedia que Buda Gautama es el nombre que tiene él. Es más o menos del siglo VI antes de Cristo. Él nació en la República de Sakya, por los Himalayas, en el noroeste de la India. Y sabemos bien que de ahí viene toda la cosmología budista sobre la iluminación interna que reciben de un poder mayor. Y la República de Sakya venía de un clan indio en la dinastía solar. Sigue siendo el dios Sol el incursor de estas de estas culturas mileniales donde nació el budismo. Por lo que vemos en las artes marciales, lo que vemos en Japón, el sol naciente, sigue siendo la figura del sol desde Nimrod, desde que se reveló la humanidad a Dios en Nimrod, allá en Babilonia. Desde ahí todas las culturas, y tanto Babilonia como los romanos, como los griegos, todas las culturas han tenido un dios sol. Si tú revisas en la historia verás que todos tienen un dios sol.
Y obviamente ese dios sol es Satanás, que se quiere ser el lucero de la mañana, porque ya no pudo serlo, y Cristo es el que es el lucero de la mañana. Quiere suplantar el lugar de Cristo, que no podrá, pero con los que pueda sí lo puede engañar. Y este tipo de religiosidad viene del periodo védico de 1500 años antes de Cristo, pero Buda fue de 600 antes de Cristo, y de ahí viene su enseñanza. Continuemos. Ahora encontramos que las religiones védicas, donde nació el budismo y el jainismo, comparten la cultura regional alrededor del noreste índico, donde nació Buda, y ahí está el Nepal, en Bihar, en Pradesh, y que Buda obviamente ahí fundó su doctrina, y se fue, continuadas el día de hoy todas estas tendencias doctrinales como hinduismo, pero el budismo antiguo estaba muy influyendo la cosmología brahmánica. Entonces entendemos que Braham, de ahí viene toda la tendencia doctrinal del hinduismo que encontramos hoy en día en el budismo zen, y Brahma viene siendo una divinidad que ellos tenían en el hinduismo, que significan tres caras: la evolución, el desarrollo, y también, o sea, que es un dios creador del universo, que también es un dios preservador, el Vishnu, y también Shiva, el dios destructor, que es el que se venga. Curiosamente, el dios que suplanta al demonio con estas divinidades en esta cultura desde el dios Sol, también lo hace con un dios que lleva tres personas, o que lleva hacia tres proyecciones en tres facetas, este dios hindú, Brahma, y quizá Shiva incluido, y Vishnu, que viene siendo también copiándose Satanás hasta en eso, la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo ha querido imitar Satanás a Dios, pero él ya está condenado al lago de fuego, que no tarda mucho en irse para allá. Para entender mejor el budismo zen, cómo llegó a China y después de ahí a Japón, en las páginas especializadas en este tema encontramos que dice que la mente china entró en contacto con el pensamiento hindú en la forma del budismo alrededor del siglo I después de Cristo, y se desarrollaron dos tendencias doctrinales. Por un lado, la traducción de los sutras budistas que estimularon a los pensadores chinos, que los llevó a interpretar las enseñanzas del Buda, el hindú, a la luz de sus propias filosofías. De esta manera surgió un muy fructífero intercambio de ideas que culminaron en la escuela Huayan, en sánscrito Avatamsaka, del budismo en China, y la escuela Kegon de Japón. Por otro lado, el lado pragmático de la mentalidad china respondió al impacto del budismo hindú, concentrándose en los aspectos prácticos y desarrollándolos en una forma especial de disciplina espiritual que recibió el nombre de Chan, una palabra normalmente traducida como meditación. Esta filosofía Chan fue eventualmente adoptada por el Japón alrededor del año 1200 y ha sido cultivada ahí bajo el nombre de Zen, una tradición que se mantiene viva hasta la actualidad. Como apreciamos, los hindúes es su origen de tiempos anteriores, como ya lo vimos en el otro fragmento del video, y que llegó a Buda todavía a perfeccionar sus filosofías. El Chan viene siendo la meditación, que es una práctica en el yoga como en las artes marciales, que es poner la mente en blanco para buscar tu chi, tu poder interno, y desarrollar todas las habilidades elásticas o de defensa personal o de ataque o de respiración y todo como el Buda. Llegar a la excelencia en tu ser interno, que es la filosofía de ellos, que creen que el Yin Yang, que es el dios de ellos, el dios universal de la energía, y que cada quien tiene su propio dios adentro para conectarse a esa energía. Todo es una mentira satánica en esa filosofía milenial que está invadido las prácticas de las artes marciales como el yoga, y vemos cómo ahí llegó a China y cómo llegó a Japón en el primer siglo, que es como aquí lo relata ya este reportaje. El Zen es una mezcla única de filosofías e idiosincrasias de tres culturas diferentes. Es una forma de vida típicamente japonesa que refleja el misticismo de la India por el amor a la naturalidad, espontaneidad del taoísmo y del pragmatismo profundo de la mente confucionista. A pesar de su carácter tan especial, el Zen es un
puramente budista en su esencia, pues su objetivo no es ni más ni menos que el del mismo de Buda, lograr la iluminación, una experiencia conocida en Zen como Satori, la experiencia de la iluminación, que es la esencia de todas las escuelas de las filosofías orientales, pero el Zen es la única que se concentra exclusivamente en este tipo de experiencia y no está interesada en ninguna otra interpretación más allá de esta. En las palabras de Suzuki dice que el Zen es la disciplina en iluminación desde el punto de vista del Zen, el despertar de Buda y el enseñar de Buda, que todos tienen el potencial de lograr la iluminación con la esencia del budismo. El resto de la doctrina, incluidos los voluminosos sutras, es visto solamente como suplementario. Aquí apreciamos esta página de internet en el budismo Zen, que hay varias, es una asociación budista, donde nos explican qué es el Zen, que viene del sánscrito dhyana, significa meditación, que es la postura en formación en línea Zen, donde el maestro toma esa posición de meditación, donde nos confirma cómo el budismo y el hinduismo trasciende en meditación. Aquí dice que el zazen es el secreto del Zen, y el zazen es la postura tradicional del loto, como vemos la imagen. Es únicamente una práctica que combina nuestro propio espíritu, dice, de manera radical. Aquí están confirmando cómo el espíritu humano entra en posesión con otros espíritus arriba de ese humano que vienen siendo deidades demoníacas, nomás que ellos no lo saben. Habla del Bodhidharma, que viene siendo el monje hindú, que el que fue tomado en cuenta como el 28º patriarca del budismo, fue el que llevó a China por primera vez las artes marciales. Y aquí sigue confirmando cómo el Zen, su clave y la base de toda esta cultura y doctrina en el yoga y artes marciales es la meditación. Y aquí vemos fotos tanto de Buda como de estos mismos maestros que estamos hablando budistas, y cómo el origen viene de ese yin yang y de ese dragón, que son símbolos satánicos, aunque ellos no lo puedan ver. Cristo lo revela así, que son símbolos satánicos, y por eso todas estas posturas del yoga y todas estas posturas en las artes marciales y toda esta meditación, poner la mente para buscar en el espíritu. Y encontramos de esto mucho material en los videos de YouTube, mucha información, donde podemos corroborar de qué manera es que está contaminado toda esta cultura desde milenios. Y por eso no es extraño ver que en el 2004 el tsunami, donde murieron más de 200,000 almas, sucedió en toda esa zona de budismo, y de donde el dragón es el dios de todos ellos, tanto en el yoga como en las artes marciales. En todas estas culturas, en Sri Lanka, en India, en Malasia, en todas estas zonas en el mapa lo puedes ver, llegó un juicio grande de Dios por todas las cosas malas que hacen en contra de Dios en estas zonas. Para explicar un poquito sobre dónde viene el Budokan, o el término Budo, significa que es el camino marcial. ¿Qué es el camino marcial? Obviamente viene del budismo Zen, que es del hinduismo, su raíz, milenios antes de Cristo, que es una práctica espiritual a los dioses de esas culturas en aquellos milenios antes de Cristo, y que hasta estos días sigue esa influencia espiritual en esas naciones y en todos los seres humanos que se meten en estas prácticas. Entonces, para entender un poquito el comentario, hay libros sobre el camino marcial, sobre el Budoka, o sea, sobre el budismo Zen, que vienen siendo los soldados de las artes marciales, los que entran a estas prácticas, y así le llaman el camino marcial. Entonces encontramos que en estos libros que encuentras de este camino marcial, la explicación, aquí en una de las páginas dice que las cualidades de un camino marcial o un Budoka es que tenga un instinto natural primitivo. Obviamente te mezclan con esos espíritus de la antigüedad, desde aquí ya te lo dicen. Tener técnicas de una mezcla natural de inmovilidad y capaz destructora súbita y violenta, que es como se mueven los espíritus malos. Están siempre cautivos, están siempre al acecho, están siempre por ahí sin moverse, sin darse a conocer, y de repente se dan a conocer para destruir vidas humanas y familias enteras. Ahora dice que un artista marcial de calidad está siempre preparado para cualquier movimiento
y se entrena para ser invencible. Ese término de invencible es de soberbia, orgullo, que traen los guerreros, obviamente, que son espíritus satánicos. Nada tiene que ver con un corazón de Cristo o de cristiano, de amar al prójimo, aún a los enemigos. Dice que tener escasos conocimientos es peligroso. Esto es para que te mezcles más tu mente en estas prácticas y en estos rituales, porque son rituales y son movimientos religiosos, espíritus del mal. Dice nunca dar indicaciones de cuál va a ser tu movimiento. Hay que hacer las cosas en el momento justo. Un artista marcial, le llaman artista marcial, tiene siempre los ojos abiertos. Se ha de interceptar al oponente cuando avanza. La ira es ciega. Mencionan que hay que tener ira, coraje. Entonces sigue hablando de cómo esto es satánico. Y se debe mantener un equilibrio controlado entre la velocidad de cambio de postura, ataque, entrega, con la velocidad y la potencia. Puras cosas que manejan los espíritus malos. Ahora, continuando en otra página, dice los factores de conciencia de la visión que todo artista marcial debe considerar: una conciencia en el ataque, una conciencia en el contraataque, una conciencia en la combinación. Patadas, puñetazos, son armas necesarias que deben ir bien dirigidas a los oponentes. Estas herramientas son dirigidas a nuestros miedos, frustraciones y a todo eso. Las artes marciales pueden ayudar en nuestro proceso de crecimiento. Solo están forjando hombres para, obviamente, tener ira, tener armas, sus manos y sus pies, para destruir a otro ser semejante a él. Eso es lo que están entrenando, porque son espíritus que provienen del mal. Y como es muy extenso, habla también que muy específicamente cómo atacar con las herramientas, que en la parte primera son las extremidades superiores. Aquí por eso siempre ponen un dragón, que es figura de Satanás, que esos espíritus de Satanás les ayudan a cada arte marcial o cada guerrero marcial o cada budoka a destruir a un semejante suyo, que Dios lo creó a su semejanza para que lo amara, no para que lo destruyera aún siendo enemigo. Y como parte 4, también tenemos las herramientas que es las inferiores, y también hay muchas enseñanzas en estos libros para destruir y matar a otro ser humano, lo cual ya tenemos una idea de lo que es ser marcial, estar en el camino marcial. Por eso se llaman artes marciales, y ellos les llaman artistas marciales cuando son asesinos del espíritu de Satanás los que practican esto. Y aunque no lo sean, que no lo hayan hecho, son potencialmente usados por estos espíritus en un momento de contienda donde no van a poder controlarse, porque van a ser movidos por espíritus y van a causar lesiones muy graves a otros, inclusive la muerte. Es por eso que es bien terrible estar prisioneros de estos espíritus. Ahora, si entras a Google y pones Budoka o Budokan, puedes encontrar muchas cosas. Una de ellas, vas a encontrar el estadio de 1964 en Japón, que así le pusieron Budoka, obviamente que son artes marciales, donde las competencias olímpicas se realizaron en aquel país en aquel año, en el 64. Pero si entras al Wikipedia, encontrarás lo que significa, obviamente, después de lo que veas, lo que el estadio en Tokio, Japón, se construyó en el 64, y ahí se han hecho conciertos de rock, pero también muchos espectáculos en cuanto a artes marciales, y de hecho ahí hay entrenamiento continuo de artes marciales en Japón, que es una de las culturas que después de la Segunda Guerra, como veremos ahorita, tomó esta práctica. Aquí dice el Karate Budokan, que viene siendo del budismo Zen. Son organizaciones mundiales que están puestas en karate, y que en el 66 Cho Soon, que nació en Malasia, o sea, uno de los países de Asia. Aquí puedes tú estar viendo en la página, en febrero 17 de 1922 nació esta persona. Él fue el que llevó las artes marciales y muchas prácticas de la escuela de China, o sea, de Asia se va a China y de China se va a Japón. Y ahí donde en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entra muy fuerte las artes marciales como defensa personal, que es un país muy resentido con lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, y entran espíritus guerreros a implantar mucho tipo de artes marciales. Aquí lo vemos. Y está hablando que la expansión global de esta práctica se fue a Australia, India, Israel, Germania, Malasia, Pakistán, Noruega, Sri Lanka, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Inglaterra, infinidad de países. Y dice que es un espíritu, ya el Budokan lo sacan como el espíritu marcial en los videojuegos que los niños compran con sus Xbox y con sus PlayStation y con otras plataformas de videojuegos. Aquí vemos cómo se venden millones y millones de juegos a los niños, y en muchas partes del mundo están las tiendas Budokan,
que venden todo lo que viene siendo los accesorios, herramientas, obviamente instrumentos de ataque, de guerra, protecciones para el cuerpo y uniformes para todos los budokas, que son todos los artes marciales. Y aquí vemos como en Facebook está lleno de páginas, y en una donde el Jiu-Jitsu, que es japonés, el budoka, los principios morales del budoka, habla de que el budoka en término japonés significa es el budo, que viene siendo artes marciales en un camino marcial, que es una denominación japonesa que viene del budismo zen y que también viene del sintoísmo y del confucianismo, y que es el perfeccionamiento continuo y creciente personal del ser humano, y que los principios morales empiezan con el ejemplo hacia los semejantes, hacia los estudiantes, para que lleguen a más integridad. Te ofrecen cosas bonitas, y aquí ya vemos el Budokan Universidad, o sea, que es la Universidad del Budokan, que son artes marciales y el yoga viviendo juntos estas artes. Es decir, aquí comprobamos cómo la misma Universidad del Budokan no puede separar el yoga de las artes marciales, porque el mismo espíritu que gobierna uno gobierna al otro, la misma raíz espiritual gobierna uno y gobierna al otro. Por eso aquí vemos a que es cinta roja en este tipo de arte marcial, en este tipo de disciplina, cómo hacen movimientos en los cuales entran en un tipo de éxtasis, se conectan espiritualmente primero con sus fuerzas internas, que vienen siendo esos espíritus del mal que ellos no conocen. Ellos creen que es el poder del chi, que viene desde el vientre y se va hasta su mente, hacia el tercer ojo, en los chakras, y los hace ser excelentes en sus movimientos, en sus entrenamientos, pero no se dan cuenta que son rituales y son como danzas para Satanás, para esos espíritus del hinduismo de la antigüedad, que así danzaban. En este tipo de ritos y danzamientos llenos de espíritus del mal danzaban las culturas mileniales anteriores a Cristo en estas prácticas, porque todos ellos se preparaban para batallas a muerte con los enemigos de otras naciones, y esos espíritus de guerra entre las naciones son los que han adquirido en esta práctica de deporte, entre comillas, y de crecimiento espiritual, entre comillas, y de crecimiento personal, entre comillas, y de ayuda de autoestima, entre comillas, que nada más, aunque les ayude a ser más orgullosos, soberbios, y sentirse seguros de sí mismo, y llegar a dominar su cuerpo, su mente y su espíritu según ellos, sin entender que el que los está dominando es en el interior el enemigo, y que van a traer consecuencias tarde o temprano graves. Vamos a ver el caso. El profeta T.B. Joshua llevó la esposa, que es esta mujer de color, llevó a su esposo, esta persona blanca, que estaba siendo poseído por un espíritu o por espíritus de artes marciales, del budismo y del hinduismo, por prácticas de yoga o por prácticas de artes, en este caso de artes marciales. Y en el momento de la liberación empieza a sentir el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, y el espíritu que tiene poseído esta persona empieza a resistirse. No estoy traduciendo literalmente lo que están hablando en el video. Lo que estoy haciendo es darle una explicación de la operación espiritual de esta liberación. Obviamente que la persona siente los estragos que el espíritu que está dentro, porque el espíritu está sufriendo, y manifiesta obviamente ese espíritu su reacción al ser de esa circunstancia de artes marciales contra todo el equipo de ayudantes del profeta. Pero en la autoridad de Jesucristo no puede ningún espíritu, se tiene que someter al espíritu, y es lo que Dios quiere demostrar en este video, cómo a Jesucristo se le dobla toda rodilla de los cielos, de la tierra y de todo bajo la tierra, y todo espíritu inmundo, Satanás y todo se doblegan delante de Cristo, porque todo el poder está en Cristo. Dios se lo ha concedido a Cristo, y entonces tiene que someter. No lo hace Dios el exhibir este espíritu delante de la iglesia allá en África y en las cámaras delante de la iglesia y de todo el mundo para humillar al hombre, sino para exhibir al espíritu malo de que está sujeto a lo que declare Cristo a través de la boca de su profeta T.B. Joshua, y también demostrarnos a la iglesia que en Cristo somos más que vencedores, que tenemos que obedecer su palabra y su espíritu, en lugar de estarnos metiendo en nuestras falsas propias opiniones de un cristianismo equivocado light que opera ahorita en tanta apostasía en el mundo, para no entrar en estas prácticas de artes marciales o de yoga, porque si no va a necesitar Cristo liberar a cada una de las almas que se estén exponiendo a este tipo de espíritus
Y repito, no está exhibiendo o no, al hombre, ni tampoco lo está humillando, aunque debiera de hacerlo porque él mismo tomó la decisión de entrar en este pecado y en estas prácticas. Pero sin embargo, Dios lo que está exhibiendo es el poder de Cristo a través de todo espíritu humano y espíritu sobrenatural que ata a cualquier ser humano que se tiene que sujetar a Dios. Y ahí lo está liberando ya Cristo para que quede libre de todo espíritu de las artes marciales. Ahí a Dios le revela al profeta de que ha sido libre y lo vuelve a reconciliar con la familia de Dios dentro de la iglesia, libre de la posesión. Y ahorita en un momento va a entrevistar a la esposa y la esposa va a decir que, bueno, primero va a confirmar que ella es su esposa y le dice que por comportamientos erróneos y violentos y de muchas actitudes, ella se dio cuenta que estaba siendo poseído. Por eso hay que tener mucho cuidado en estar cualquier otra práctica que prohíbe Dios. Como vemos, ya está ahí un hombre dándole gracias a Dios y dando el testimonio que Cristo es el único Señor y Salvador que vino en carne y que es el que lo ha liberado. Y ella dice que es su esposo y le dice que por sus comportamientos se dio cuenta de su contaminación espiritual. Por eso decimos que hay que tener mucho cuidado, no entrar en estas prácticas que parecen deportivas y de ayuda a la mente y que ayuda al cuerpo y que ayuda a la salud, porque el espíritu está siendo tomado por espíritus de maldad y si Cristo no los libera, se irán a la condenación eterna, aparte de sufrir aquí todos los estragos de estos espíritus. Mastery es muy grandioso para todas las familias, es para todos, te conecta y te acerca a los demás. Yo he mejorado mucho en la escuela, soy una mejor persona, soy más amigable, sociable, he hecho muchos amigos aquí en esta escuela y soy más responsable. Básicamente la señora en este otro corto, para no traducirlo literalmente cada palabra, dice que tenía baja autoestima y que el estar en este programa ahí en esa academia marcial, Mastery, en esa academia de Mastery, que le ha ayudado mucho a elevar su autoestima y que ha encontrado muchos beneficios, como que ella es una adulta joven y que todos los beneficios que ella ha adquirido y experiencia la puede aplicar en otras áreas de su vida. Y que no solamente tiene el beneficio de que sus hijos ahí también se entrenan, hacen ejercicio, que ella también su condición física ha aumentado mucho en salud, por obviamente los ejercicios y por seguir a esos maestros y maestras que le enseñan esto, y que ella ve esta experiencia como un adulto joven todavía, que son muchos beneficios por los cuales hay que integrarse a una academia como esta. Básicamente se centra en el aumento de la autoestima, en el aumento de la salud por el ejercicio, en la ayuda en las mismas áreas a sus hijos y que todos están integrados como familia en el mismo lugar y que las experiencias no solo de disciplinas que adquieren ahí las aplican ahí mismo para lo mismo en las artes marciales, sino que también las aplican en esa misma dirección y perspectiva en las demás áreas de sus vidas, las cuales las hacen mucho mejores personas. Básicamente fue lo que dijo eso. Llegar a ser un adulto mayor y luego tener Asperger y luego las artes marciales han sido de mucha ayuda para mí. Puedo comunicarme mucho mejor y poder hacer contacto visual con los demás. Y he podido ser más honesto conmigo mismo. Yo creo que este programa tiene muchos valores de los que hay que considerar. Muchos cambios hemos podido ver en los niños. Hay cambios en la disciplina. Hay cambios en una vida. Es un estilo de vida nuevo completamente. Esos cambios he visto en mis estudiantes, como también he visto en mí mismo cambios emocionales importantes. Y también lo he visto en mis estudiantes. Y el respeto que yo obtengo de mis estudiantes como instructor es algo que valoro yo mucho en mi vida. Este fue el momento en que mi hijo me convenció para que me uniera al programa con él, y la verdad es que ha estado en 3 generaciones estas prácticas en la familia, así que felizmente me uní. Esta experiencia ha sido muy impactante para nosotros y un gran progreso en disciplina. Yo he encontrado mayor respeto, comunicación y disciplina. Y también hemos tenido mucha diversión. Le agradecemos mucho al maestro Macela. El programa me ha dado muchos beneficios, respeto, disciplina, ya no me involucro en bullying,
Le agradezco mucho a mi maestro. Mastery es como mi segunda familia. Solo quiero decir gracias a mis instructores y a mi familia por creer en mí. Quiero agradecer a Mr. Macella y a Mr. Morton y a todos los demás instructores, porque esto me ha ayudado a creer realmente quién yo soy. Gracias. Empecé en el programa ya tarde en mi vida, a los 40, y ahorita tengo 47. ¿En qué me ha ayudado el programa en todo este periodo? He entrenado con otros individuos desde 5 hasta 60 años. Y esto es de lo mejor porque este tipo de intercambio me ha hecho madurar mucho y me ha inspirado para continuar aprendiendo aún todavía. Y por todo este viaje y todas estas experiencias en lo que me he convertido, yo lo agradezco mucho. Muchas gracias a mis maestros. Como vemos, hasta en el ojo del dragón que tienen de símbolo ahí en esa Academia Mastery le brilla así como con fuego del espíritu malo que domina estas artes. Como acabamos de apreciar en este video, es muy común en todo el mundo esta apreciación. La humanidad aprecia como una bendición el yoga. La mayoría de la humanidad, inclusive aquellos que se dicen también cristianos, pero que no se han metido en serio con el Espíritu Santo ni con Jesucristo, creen que es una enorme bendición las artes marciales también, como ejercicio, como disciplina. Como escuchamos todos los relatos de la gente que fue entrevistada en esta Academia Mastery, y no pueden ver ellos el trasfondo espiritual, las raíces, que no pueden separarse en la práctica de estos deportes o de estos tipos de disciplinas que le llaman artes. No pueden separarse de lo espiritual, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Él ha dicho que hay espíritus que gobiernan las naciones que van en contra de la moral de Dios. Y Dios no nos va a entrenar para violencia con el prójimo, nos va a entrenar a defendernos en el amor, al cubrirnos con Cristo. El Espíritu Santo es quien nos defiende, quien nos evita que padezcamos cuestiones injustas, y que si Él permite que sucedan esas cuestiones injustas, es para nuestro crecimiento espiritual o es para alguna enseñanza. Todo tiene un propósito en Cristo bueno, aun y esas cosas malas que de momento nos puedan suceder. Ahora bien, como apreciamos, estas familias creen que es una bendición, pero no pueden ver lo que está escondido detrás. Por eso es Satanás el rey del ocultismo, el engañador principal, el mentiroso, el padre de la mentira, le dice Cristo en la Biblia, y que engaña a todas las naciones, dice Apocalipsis. A todas las naciones engaña, desde los presidentes hasta el más pequeño, y que nadie escapa a sus filosofías de mentira, tratando de vender ideas de que son bienestar, sin conocer el trasfondo espiritual de cada una de estas prácticas, que tarde o temprano va a traer consecuencias graves y malas. Empezando, no va a poder resplandecerles la gloria de Jesucristo en esos corazones. No van a poder ver la gloria de Dios espiritual al estar ellos, dentro de las garras de Satanás, dentro del gobierno de espíritus de tinieblas. En estas prácticas, dice el apóstol Pablo, que no les puede resplandecer la gloria de Jesucristo. No van a poder creer estas palabras, ni las demás palabras que Cristo enseña en la Biblia. Van a tomar su propia filosofía cristiana de vida, que lamentablemente al final de sus vidas se van a llevar una terrible sorpresa en el juicio. Y por otro lado, muchos de ellos van a ser poseídos, no el 100%, porque Dios tiene misericordia, pero sí la mayoría, muchos de ellos, por este tipo de espíritus, sobre todo los que permanecen y avanzan, y ellos se dan cuenta por sus actitudes, por sus intenciones en sus corazones, si se llenan más de soberbia, de orgullo, de ira, de muchas circunstancias, que es lo que está lleno el corazón del Satanás, que nada tiene que ver con Cristo, para que puedan discernir que esto no es bendición. Y yo te quise poner el video para que hagas un contraste de todo lo demás que ya reveló Dios con estos siervos, y que veas que tú todavía puedes tener reservas y pensar como estas familias, que es una bendición y que estamos mal los cristianos, pero es solamente como Cristo les advirtió a los fariseos,
y le advierte a todo el mundo, si quieres creer, eso se llama fe, y si quieres tener fe en Jesucristo, se llama creerle a Él, y si eso haces, vas a ser bendecido. Si no le quieres creer, simplemente eres uno más de los miles de millones que no le creen, que creen que existe sí, pero que no creen su palabra ni sus mandatos, porque les llama exagerados. Y vas a tener que sufrir las consecuencias en este tiempo tarde o temprano, y las consecuencias eternas el día de tu muerte. Y eso es muy lamentable. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con esta enseñanza y terminamos ya este ciclo de las enseñanzas en las artes marciales y el yoga en esta sección. Dios les bendiga. Hasta la próxima.